¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Leonardo Daniel Morales Caballero y voy a ser su docente en la materia de computación. A continuación vamos a hacer la presentación de la clase número 1. Pues bien, vamos a iniciar con la clase número 1 de la materia de computación. Lo primero que vamos a abordar es ¿qué es una computadora? Pues bien, una computadora la vamos a poder definir como una máquina electrónica, esto por su naturaleza, ya que los componentes que contiene son de ese carácter electrónico. ¿Cuál es la función de la computadora? La principal es la de recibir y procesar datos. Estos datos nosotros se los vamos a proporcionar mediante los dispositivos de entrada. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Bueno, algunos ejemplos de ellos serían el teclado, el mouse, algún lector óptico y cualquier dispositivo mediante el cual nosotros ingresamos información a la computadora. Pues bien, una vez que la computadora procesa esos datos, los convierte en información. Esa información ya puede ser decodificada por nosotros y puede ser utilizada también a través de los dispositivos de salida. ¿Cuáles son los dispositivos de salida? Serían principalmente la pantalla, una impresora o todo aquel dispositivo mediante el cual la computadora nos va a dar información a nosotros. Vamos a abordar también un poco acerca de la historia de la computadora. Hay que mencionar que la computadora no es un invento que se haya dado de la noche a la mañana, sino que es un resultado evolutivo. Es decir, inició siendo una cosa y evolucionó hasta convertirse en otra. Para poder crear la computadora intervinieron personas de diferentes áreas, es decir, un equipo multidisciplinario. Tuvieron que haber personas que intervinieran en materias como la electrónica, la mecánica, los materiales para poder obtener materiales que fueran los óptimos para realizar dicho invento, la lógica por la programación de las computadoras, el álgebra y la programación misma. Todos estos elementos o todas estas ciencias interactuaron entre sí o formaron parte de para poder llevar a cabo la computadora. Vamos a ver también dispositivos que son indicios o que son antecesores de la computadora. Todo empezó con el ábaco. En nuestra formación primaria generalmente nos piden un ábaco en la escuela y ya estamos familiarizados con él. Básicamente es un cuadro o un marco en el cual están contenidas cuentas de madera o pequeñas esferas de madera. Generalmente están agrupadas de 10 en 10. Esto para poder realizar cálculos. ¿De qué manera se realiza? Únicamente recorriendo las cuentas o las esferas de madera y con esto podemos hacer operaciones. Los primeros indicios del ábaco se dan en el Oriente. Se dice que fue un invento chino. Ellos lo utilizaban principalmente para tareas o para actividades relacionadas con el comercio y con el conteo de sus animales, de alimentos, de propiedades, etc. Tareas básicas de conteo. Pero el principio de que utiliza el ábaco pues es un elemento fundamental para la creación de la computadora. Posteriormente se inventa otra máquina llamada la pascalina. Se llamó así porque fue desarrollada por Blaise Pascal. Él la desarrolló en el año de 1623. Esta máquina realizaba operaciones elementales, es decir, multiplicaciones, sumas y restas, y si nos damos cuenta estaba integrada por pequeños engranes. Estos engranes podían moverse de tal manera que nos dieran en la parte de aquí arriba, en los indicadores, que por cierto eran mecánicos. Todos los dispositivos involucrados en esta máquina eran mecánicos. Esta máquina fue desarrollada con el objetivo de servir para investigaciones matemáticas, es decir, no fue una máquina creada para fines educativos ni para fines de comercio, ninguno de ese tipo, sino
específicamente para objeto de investigación en el desarrollo de proyectos matemáticos. Después de la pascalina viene la máquina analítica. La máquina analítica, de igual manera que la pascalina, era 100% mecánica, como podemos alcanzar a ver, tenía todos sus dispositivos mecánicos, es decir, no hay una energía que mueva dichos dispositivos, al menos no una energía externa como lo sería la electricidad. Esta máquina la desarrolló Charles Babbage, fue en el año de 1933. Muchos de los principios que utiliza esta máquina fueron retomados de la máquina anterior, de la pascalina. ¿Cuál era la diferencia o cuál era la principal innovación de esta máquina? Pues que podía ser programado, es decir, podía introducírsele algoritmos mediante los cuales ejecutaba tareas o instrucciones específicas. El inconveniente es que para cada algoritmo, para cada tarea diferente, había que reprogramar la máquina cuantas veces fuese necesario. Sin embargo, para su tiempo ya era una máquina bastante adelantada por este hecho en particular de que podía ser programada. Más adelante surge en el año 1944 una máquina ya mucho más sofisticada, a la cual llamaron MARC. En sí, el nombre de la máquina es Automatic Sequence Controlled Calculator, que básicamente significa calculadora de secuencia automática controlada, más conocido como la MARC o MARC I, así es como la bautizaron los creadores. Fue el primer ordenador electromecánico, es decir, realizaba operaciones con elementos mecánicos pero impulsados por energía eléctrica, y ya involucraba elementos electrónicos dentro de su estructura. Fue construido en IBM y una vez que fue desarrollada fue enviada a Harvard. Era una máquina bastante grande que ocupaba bastante espacio, cuartos completos para poder almacenarla. Podemos darnos cuenta que tenía 760,000 ruedas o engranes que movían los componentes y podían realizarse los cálculos. Con el principio que vimos con las máquinas anteriores, más de 800 kilómetros de cable para poder llevar a cabo las operaciones. Estaba basada en la máquina analítica de Charles Babbage, pero como les comentaba, la diferencia es que aquí ya involucrábamos elementos electrónicos y pues ya utilizábamos fuerza diferente a la mecánica, una fuerza externa que movía los elementos que estaban contenidos en la máquina. Después, en el año de 1946, surge otra versión de la máquina que acabamos de ver y fue llamada ENIAC. La desarrollaron dos inventores, que fue John Presper y John William. Esta máquina tiene una anécdota en particular, que aunque la máquina fue creada e inventada por estos dos personajes, fue programada en su totalidad por 6 mujeres. Sin embargo, por la cultura de aquel tiempo no les fue otorgado el crédito, únicamente se publicó el nombre de John Presper y John William. Y estas 6 mujeres quedaron en el anonimato hasta mucho tiempo después, cuando fue revelado que la máquina había sido programada en su totalidad por ellas. Pesaba 27 toneladas la máquina, de igual manera era de dimensiones muy grandes, ocupaba cuartos completos. Esta tenía una medida de 167 metros cuadrados y incorporaba elementos como los bulbos, que después se sustituirían por elementos electrónicos, pero una de las principales innovaciones es que utilizaba bulbos de vacío para hacer los cálculos. Son muy semejantes a una bombilla o a un foco. Después surge la EXACT, que fue construida por Maurice Wilkes en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, esto en el año de 1949, en el mes de mayo. Esta máquina tiene la particularidad de que fue creada basada en la máquina anterior que acabamos de analizar, y esto porque los creadores de esa máquina dieron un seminario o un pequeño curso precisamente en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y a ese curso asistió este personaje que fue Maurice Wilkes, y de ahí retomó muchas ideas para poder desarrollar esta máquina que fue nombrada EXACT.
una de las, digamos, partes o uno de los desarrollos más importantes de esta máquina, o por lo que es distinguida y reconocida, es que fue la primera máquina en la que se pudo programar un videojuego, el primer videojuego de toda la historia. Este videojuego se llamaba OXO, y básicamente lo que hacía era programar en lenguaje máquina lo que nosotros conocemos como el clásico juego del gato. Sin embargo, lo que sucedía es que se cargaban todos los algoritmos dentro de la máquina, y mediante un pequeño monitor nos mostraba esta pantalla que vemos aquí. Era muy simple, únicamente con las mismas reglas del juego clásico del gato, pero para ser desarrollado por una máquina fue un gran avance para aquellos tiempos. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las computadoras. Estas las vamos a clasificar en dos grandes grupos, los vamos a ver a continuación. El primero de ellos sería según su capacidad o tamaño. Dentro de esta clasificación vamos a ver a las supercomputadoras. Estas computadoras, hablándose de computadoras ya modernas de nuestros tiempos, son aquellas que son utilizadas en campos de investigación y diseño por las características que tienen: bastante capacidad de memoria, bastante capacidad de almacenamiento, de video, de procesamiento, y esto las convierte en supercomputadoras. Es por eso que son utilizadas para tareas muy específicas como la investigación, en esta tarea generalmente se necesita albergar mucha información y procesarla de manera rápida. Por eso es que están las supercomputadoras. Estas no son para uso cotidiano, o no podríamos tener acceso a ellas de manera tan sencilla, ya que son muy costosas y son de manipulación muy delicada y se necesita personal especializado para operarlas. Otra clasificación dentro de esta está la macrocomputadora. Una macrocomputadora toma su nombre precisamente del vocablo macro, que significa muy grande, y esto porque la computadora o una macrocomputadora tiene que tener dimensiones muy grandes, no precisamente porque sea de tecnología antigua como veíamos en los ejemplos anteriores, sino porque estas computadoras se utilizan como servidores. Cuando nosotros navegamos en internet, lo que hacemos es solicitar a un servidor o a una máquina que tiene albergada esa información que nos la envíe. De esa manera funciona el internet. Entonces sí se necesita una capacidad inmensa para poder resguardar toda la información que nosotros podemos encontrar en internet, además de una velocidad de respuesta rápida. Es decir, en cuanto yo solicite mediante el buscador y un clic esa información, la computadora debe tener la capacidad de poder enviármela inmediatamente. Generalmente las computadoras servidores no están en el lugar donde nosotros navegamos. Por ejemplo, nosotros estamos en México, los servidores están del otro lado, en el continente europeo. Entonces, imagínense la capacidad que deben de tener estas macrocomputadoras para poder desempeñar esa tarea. Otra clasificación son las mini computadoras. Estas mini computadoras tienen las mismas capacidades de una macrocomputadora, pero en un espacio reducido, es decir, son más pequeñas en cuanto a tamaño, no en cuanto a capacidad. Tienen la misma capacidad que una macrocomputadora. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño, como les mencionaba, y la utilidad, es decir, una macrocomputadora se utiliza para servidores de internet en la red mundial, y una mini computadora es utilizada en espacios más pequeños, dígase una empresa que necesita tener cierta información a la cual todos los colaboradores tengan acceso, o por ejemplo una red de hospitales que necesita tener los expedientes almacenados en una red. Para eso utilizan las mini computadoras, para hacer pequeños servidores que no manejan la misma información o la misma cantidad de información que una macrocomputadora, pero que cumplen esa misma función. Otra clasificación serían las microcomputadoras.
Dentro de las microcomputadoras entran los ordenadores portátiles o las computadoras que nosotros conocemos hoy en día, como son las laptops, los smartphones, las computadoras de escritorio. ¿Por qué reciben el nombre de microcomputadora? No es porque únicamente sean de tamaño muy reducido, sino porque ya involucran o ya tienen dentro de sus componentes un microprocesador, que es el que almacena las instrucciones que nosotros le damos a la computadora y las ejecuta, es decir, procesa toda la información. Por eso son llamadas microcomputadoras. Y aquí podemos ver ejemplos de los mismos. Tenemos microcomputadoras, macrocomputadoras, minicomputadoras, y también tenemos computadoras especializadas que entran dentro de la clasificación de microcomputadoras por ya poseer un microprocesador. Vamos a ver a continuación otra clasificación, que sería las computadoras según su procesamiento tecnológico y su funcionalidad, no tomando en cuenta el tamaño que tengan ni tampoco el espacio que ocupen, simplemente la capacidad de procesamiento que éstas posean. Las primeras que vamos a abordar serían las computadoras análogas. Estas tenían la característica, o tienen, porque aún no existen, de que toda la información que procesan, recordemos que una computadora procesa información que recibe, entonces toda esa información que procesa la recibe por estímulos físicos, es decir, tiene que recibir una cantidad de información que venga de una fuente física, como por ejemplo temperatura, peso, presión de aire, altura, etc. Por acá tenemos un ejemplo de una computadora análoga. Esta lo que hace es recibir información por parte, es una máquina de uso industrial, y la información que la recibe de manera manual a través de su tablero. Otra característica es que los indicadores, aunque no se alcanza a apreciar muy bien, son indicadores de aguja, no son indicadores digitales como estos que tenemos por acá, sino que se marcan o nos dan los parámetros mediante indicadores de agujas. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es un termostato. A pesar de ser un dispositivo sencillo, clasifica como una computadora análoga porque recibe un estímulo físico, que sería la temperatura, la procesa, y entonces lo que sucede es que otorga una señal positiva o una señal negativa que abre o que cierra un circuito, es decir, cumple esa función que la convierte en una computadora análoga. Otro tipo de computadoras son las computadoras digitales. Estas computadoras pueden ser programadas, es una de las características, es decir, poseen un software, como son las computadoras que conocemos comúnmente, y además todos sus componentes son electrónicos. Este tipo de computadoras generalmente se utilizan tanto en esta versión que las vemos de computadoras personales y portátiles, como en las computadoras que vimos anteriormente, como la macro, la micro, la mini. Todo ese tipo de computadoras ya son computadoras digitales. Hay también una clasificación de computadoras híbridas, que básicamente es la combinación de las computadoras análogas con las computadoras digitales. ¿De qué manera se combinan? Recordemos que la característica de una computadora análoga es que recibe estímulos físicos, o la información que procesa la recibe de una fuente física, y una computadora digital es porque tiene componentes electrónicos. De esta manera, un ejemplo que podríamos dar de una computadora híbrida sería una báscula como la que tenemos por acá. ¿Por qué clasifica como computadora híbrida? Pues bien, el estímulo o la información que recibe viene de una fuente física y externa, es decir, para que me procese los datos tengo que agregarle peso a la charola, viene de una fuente física y externa. Sin embargo, en su interior posee un pequeño software y posee componentes electrónicos que decodifican esa información que yo le otorgué, y a mí me la presenta de manera digital. Además de que puede ser programada.
yo puedo programar el peso que tendría el kilogramo de cierto artículo, de cierto producto, y entonces va a procesar cuánto está entrando de peso, cuánto cuesta el kilogramo de dicho artículo que está siendo pesado, y me da un total. Entonces veamos que cumple ambas funciones, recibe información física y además procesa con elementos tecnológicos. Hasta aquí es la clasificación de las computadoras por los dos grandes ámbitos que vimos. Para complementar esta primera clase de computación y enriquecer más el conocimiento, van a realizar una pequeña tarea. ¿En qué va a consistir? Van a realizar a mano, ya sea en su libreta o en cualquier hoja de papel, una línea del tiempo en la cual ustedes plasmen la historia de la computadora. Ya vimos algunos prototipos que fueron evolucionando hasta convertirse en la computadora. Lo que van a realizar es plasmarlos en una línea del tiempo. Recuerden que una línea del tiempo debe indicar también los años en los que ocurrieron dichos hechos. Una vez que completen esta tarea, la van a subir a la plataforma en un formato de imagen, es decir, una foto. Puede ser tomada con su teléfono celular, para que de esta manera pueda ser calificada dicha tarea. Hasta aquí la primera clase. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérnoslo llegar a través del chat de la plataforma.